Vamos a comenzar con la clase de aparato digestivo. El aparato digestivo comprende al tubo digestivo y las glándulas anexas que vuelcan sus secreciones en el tubo digestivo. Por ejemplo, son las glándulas salivales, lo hacen en la boca, mientras que el hígado y el páncreas lo hacen a nivel intestinal. El tubo digestivo se inicia en la boca y termina en el ano, presentando los siguientes segmentos. Comienza en la boca, se continúa con la faringe, el esófago, el estómago, duodeno, intestino delgado, intestino grueso, finalizando en el recto y ano. Mientras que las glándulas anexas al tubo digestivo, como son las glándulas salivales, eliminan sus secreciones en la boca, el hígado y el páncreas lo hacen a nivel intestinal. En la clase de hoy vamos a ver a la faringe. Y como dijimos anteriormente, vamos a comenzar a describir a este órgano que es compartido entre el aparato respiratorio y el aparato digestivo, que es la faringe. La faringe es un órgano impar, mediano, simétrico, compartido por las vías respiratorias y digestivas. Este órgano es un canal muscular que le falta a la pared anterior, estando dispuesto verticalmente por delante de la columna vertebral y por detrás de las cavidades nasales, de la cavidad bucal y de la laringe. Por debajo de su comunicación con la laringe, se transforma en un cilindro cuya cara anterior está formada por la cara posterior de la laringe. Esta faringe se continúa hacia abajo con el esófago y se extiende desde la base externa del cráneo hasta el borde inferior de la sexta o séptima vértebra cervical, ascendiendo con los movimientos de deglución y con la emisión de ciertos sonidos. Y estudiemos ahora las dimensiones de este órgano. Y vamos a tener que la faringe, cuando está en reposo, mide 15 centímetros de longitud. Cuando se contrae, su extremo inferior se eleva y la longitud disminuye 3 centímetros aproximadamente. Mientras que el diámetro transversal es de 4 a 5 centímetros a la altura de la cavidad nasal y de 4 centímetros a la altura de las astas mayores del hueso hioides. Después, disminuye gradualmente de superior a inferior y no mide más de 2 centímetros en el extremo inferior del conducto. Estudiemos la estructura o constitución de la faringe. Y la faringe está constituida por un armazón fibroso o fascia faringo-basilar, que es una túnica media, los músculos constrictores y elevadores de la faringe, que es la túnica externa, y un revestimiento mucoso o túnica interna situada medialmente a la fascia faringo-basilar y a una fascia perifaringea ubicada lateralmente a los músculos que la reviste. Comencemos a estudiar a la fascia faringo-basilar o aponeurosis faringea, que se extiende sin interrupción desde su extremo superior hasta su extremo inferior, pero ocupa solo una parte de su contorno, faltando en la parte anterior. Está interpuesta entre la túnica muscular y la mucosa. La extremidad superior de la aponeurosis faringea se inserta en la apófisis basilar del occipital, que se encuentra delante del agujero magno, y en particular en el tubérculo faríngeo. Esta porción superior de la fascia faringo-basilar está reforzada por el ligamento posterior mediano que va del tubérculo faríngeo y del tubérculo anterior del atlas a fijarse a la pared posterior de la faringe. Lateralmente, la fascia faringo-basilar se inserta de atrás hacia adelante en la cara inferior del vértice del peñasco del temporal, alcanzando al foramen lacerum o orificio interno del conducto carotidio y a la base de la apófisis pterigoides, estando reforzada por el ligamento lateral de la faringe
que se inserta en la porción petrosa y en la porción posterior de la porción cartilaginosa de la trompa auditiva. Por su borde anterior corresponde a cada lado y de arriba a abajo a las siguientes inserciones: al borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides, al rafe pterigomandibular, a la parte posterior de la línea miloioidea de la mandíbula, al ligamento estiloioideo, a las astas mayores y menores del hueso ioides, al ligamento tiroioideo lateral, al borde posterior del cartílago tiroides y al arco del cartílago cricoides. En el extremo inferior se adelgaza paulatinamente en una hoja celulosa que se continúa con la capa media o submucosa del esófago. Hacia adelante, ambos bordes laterales se unen a la laringe, transformándose de un canal abierto por delante a un cilindro cerrado. Estudiemos ahora los músculos de la faringe. Estos músculos de la faringe se dividen en constrictores y elevadores. Los constrictores son superior, constrictor medio y constrictor inferior de la faringe, mientras que los elevadores son el estilofaringio, el palatofaringio o faringoestafilino y el salpingofaringio. Y comencemos con la descripción de cada uno de estos músculos de la faringe en esta visión lateral y posterior del órgano, comenzando con el constrictor superior de la faringe, que hacia arriba se inserta en el tubérculo faringio, hacia adelante, al igual que la fascie faringo-basilar, se inserta en la lámina medial de la apófisis pterigoides, rafe pterigomandibular, parte posterior de la línea miloidea de la mandíbula y en la musculatura intrínseca de la lengua. Hacia atrás, se dirige hacia la línea media y se reúne con su homólogo opuesto a través del rafe faringio. Sigamos con el constrictor medio de la faringe en esta vista lateral y posterior, en donde se inserta hacia adelante en el asta menor y mayor del ioides, en el ligamento estiloioideo, y puede descender hasta el ligamento tiroioideo lateral y hasta el asta superior del cartílago tiroides. Mientras que hacia atrás, su inserción posterior es en la cara posterior de la faringe, en el rafe faringio con su homólogo contralateral. Veamos ahora el constrictor inferior de la faringe en esta vista lateral y posterior del órgano. La inserción anterior es en el cartílago cricoides y en la línea oblicua del cartílago tiroides, mientras que su inserción posterior es en la cara posterior de la faringe, en el rafe faringio con su homólogo contralateral. Comencemos ahora con los músculos elevadores y con el estilofaringio. Este músculo estilofaringio se inserta en el lado medial y anterior de la base de la apófisis estiloides y hacia adelante termina en forma de abanico donde las fibras anteriores y posteriores se insertan en la aponeurosis faringias y las fibras intermedias descienden a lo largo de la pared lateral de la faringe y llegan hasta la epiglotis, lámina tiroidea y el cartílago cricoides. El pálato faringio o faringoestafilino forma el pilar posterior del velo del paladar y se origina en el paladar blando, gancho de la apófisis pterigoides y cartílago de la trompa de Eustaquio, mientras que se inserta hacia abajo en las paredes de la faringe y en el cartílago tiroides. Veamos ahora el salpingo faringio, que se inserta en el borde inferior del cartílago de la trompa auditiva, cerca de su orificio faringio, y termina en la fascia faringo-basilar y por sus inserciones eleva la faringe
y abre la trompa auditiva durante la deglución. Estudiemos ahora la capa interna de la faringe, que es la mucosa. Y esta mucosa tapiza la cara interior cóncava de la faringe o de la fascia faringo-basilar y se continúa con el revestimiento de las cavidades con las cuales comunica la faringe. Está formado a nivel de la nasofaringe por un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado y en el resto de su extensión por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Esta mucosa faríngea va a revestir a la endofaringe, que comprende tres porciones: una rinofaringe, nasofaringe o cavum faringio, que se encuentra detrás de las fosas nasales; una orofaringe, mesofaringe o bucofaringe, que se encuentra detrás de la cavidad bucal; y una hipofaringe o laringofaringe, que se encuentra detrás de la laringe. Vamos a comenzar a describir las partes de la endofaringe y comencemos con la rinofaringe. Esta rinofaringe se encuentra detrás de las fosas nasales con las cuales se comunica a través de las coanas. En la parte superior de la rinofaringe se encuentra la amígdala faríngea o tonsila faríngea, que es donde se produce el adenoides en los niños cuando esta amígdala se agranda. Lateralmente, en la pared lateral de la rinofaringe, se encuentra el orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio, que se comunica con el oído medio o caja del tímpano, el cual se encuentra bordeado hacia adelante por el pliegue salpingo-palatino y hacia atrás por el pliegue salpingo-faríngeo. Rodeando el orificio de entrada de la trompa de Eustaquio, se encuentra la prolongación linfoidea que constituye la amígdala tubárica o rodete tubárico, que se corresponde con el cartílago de la trompa auditiva. Hacia atrás de estas estructuras se encuentra un fondo de saco ciego llamado receso faríngeo o fosita de Rosenmüller. En el piso de esta rinofaringe se encuentra el velo del paladar. Veamos ahora la orofaringe o bucofaringe, que está limitada superiormente por el velo del paladar e inferiormente por un plano horizontal trazado por el cuerpo del hueso ioides. Esta orofaringe se encuentra detrás de la boca y se comunica con esta a través del istmo de las fauces. Y este istmo de las fauces está delimitado hacia arriba por el velo del paladar, lateralmente por los pilares anteriores de la faringe y la lengua dorso de la misma hacia abajo. En la cara lateral de la orofaringe o bucofaringe se encuentra la fosa tonsilar o amigdalar, donde se aloja la amígdala palatina, que dicha fosa está delimitada por dos pilares. Un pilar anterior, que está formado por el músculo palatogloso o glosoestafilino, y un pilar posterior, que está formado por el palatofaringio o faringoestafilino. Mientras que en el fondo de la fosita se encuentra la aponeurosis faríngea y el músculo amígdalo-gloso. Mientras que la laringofaringe se encuentra detrás de la laringe y que se extiende desde el hueso ioides hasta el borde inferior del cartílago cricoides y borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe a la altura de la sexta vértebra cervical. En esta endolaringe o hipofaringe o laringofaringe se va a observar en esta vista posterior a la epiglotis, a la entrada a la laringe y lateralmente presenta un canal llamado laringofaringio o seno piriforme por donde pasa el bolo alimenticio en dirección hacia el esófago. Describamos algo del orificio inferior de la faringe, y este corresponde al punto donde el músculo esofágico continúa del músculo estriado faríngeo. En el interior de este orificio inferior de la faringe se puede observar un relieve de la mucosa que marca el inicio del esófago y que corresponde al borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe, formando un verdadero esfínter.
en la unión muscular faringoesofágica, presenta a veces dehiscencias que favorecen a la herniación de la mucosa y al desarrollo de divertículos faringoesofágicos o divertículos de Zenker. Es por eso que vamos a hablar de zonas de debilidad. Y ahí vamos a tener en esta imagen que el músculo constrictor inferior de la faringe, entre el cricofaringio y las fibras longitudinales del esófago, van a delimitar un área que se llama área de Guillain-Jammeson, que presenta un triángulo superior o de Guillain que está entre el músculo constrictor inferior de la faringe y el músculo cricofaringio, y entre las fibras longitudinales del esófago y el músculo cricofaringio se encuentra un triángulo que se denomina triángulo de Leitner, en donde en esas dos estructuras son zonas de debilidad donde se puede herniar la mucosa de la faringe produciendo divertículos faringoesofágicos. Y veamos cómo se constituye un divertículo de Zenker. Vamos a tener que por encima del músculo cricofaringio puede herniarse la mucosa de la faringe produciendo el divertículo de Zenker. Y ahí lo tenemos, una vista posterior entre el músculo constrictor inferior de la faringe y el cricofaringio, la herniación de la mucosa de la faringe produciendo ese divertículo. Y ese divertículo va a estar lleno de alimento que uno va consumiendo y que se descompone produciendo luego halitosis. Y aparte de la halitosis, puede, si crece demasiado, puede producir compresión en el esófago, produciendo disfagia. Estudiemos ahora la parte externa de la faringe, que sería la exofaringe, en sus relaciones. Y a esta exofaringe comprende una porción cervical y otra porción facial o cefálica. Es decir, la porción de la faringe que está a la altura del cráneo o cefálica o facial, y la porción de la faringe que se encuentra a nivel del cuello, es decir, la porción cervical. Comencemos con la porción cervical y esta faringe se va a relacionar con la arteria carótida externa, con la yugular interna, con el nervio vago, con los nervios laringeos superiores, con la arteria carótida primitiva, con la cadena ganglionar simpática, con las glándulas paratiroides superior derecha y glándula paratiroides superior izquierda, con la glándula tiroides, los lóbulos de la glándula tiroides, y con el nervio recurrente o laringeo inferior y con el nervio hipogloso mayor. Veamos ahora las relaciones de la porción facial o cefálica, y aquí hay que diferenciar las relaciones faringias a través de un espacio retrofaringio y laterofaringio. Veamos el espacio retrofaringio. Aquí tenemos un corte transversal a nivel del cuello en el espacio retrofaringio. Y aquí tenemos que este espacio retrofaringio está comprendido entre la columna vertebral cervical hacia atrás y la faringe hacia adelante. Y este espacio a su vez está subdividido por la presencia de una hoja prevertebral de la fascia cervical que permite diferenciar dos espacios. Y aquí tenemos a la hoja prevertebral de la fascia cervical que divide al espacio retrofaringio en dos espacios. Un espacio retrofaringio propiamente dicho, o espacio de Henke, que es un espacio perifaringio que contiene tejido conjuntivo laxo y se extiende de la base del cráneo por arriba hasta el mediastino por detrás del esófago, encontrándose en este espacio los ganglios linfáticos retrofaringios, venas del plexo faringio, ramos ascendentes de la arteria faringe ascendente y ramos nerviosos simpáticos. Por detrás de la rama o de la hoja, prevertebral de la fascia cervical se encuentra el espacio prevertebral, que es un espacio ocupado por los músculos prevertebrales. Y como dijimos anteriormente, este está separado del espacio precedente o del espacio retrofaringio propiamente dicha por la presencia de la hoja prevertebral de la fascia cervical. Estudiemos ahora el espacio laterofaringio, que está comprendido
por encima del borde inferior del maxilar inferior. Aquí tenemos un esquema de un corte transversal que pase a la altura de la rama ascendente del hueso mandibular y de la apófisis mastoides. Y obviamente en el istmo de la fauce, la lengua, es decir, de la región bucofaringea. Y vamos a decir que este espacio laterofaringio tiene una forma triangular delimitado hacia lateral y anterior por la rama ascendente del maxilar inferior o mandibular, hacia lateral y posterior por el vientre posterior del digástrico y la apófisis mastoides, y hacia medial por la faringe. Es decir, que este espacio laterofaringe se encuentra entre estos tres puntos, y por eso es que se dice de una forma triangular. Ahora bien, este espacio está tabicado por la aponeurosis cervical superficial y los músculos del ramillete de Riolano que se insertan en el apófisis estiloides, y que estos músculos eran el estiloioideo, el estilogloso y el estilofaringio. Y dividen a este espacio, o espacio laterofaringio, en un espacio laterofaringio preestilio y un espacio laterofaringio retroestilio. Y lo que vamos a describir ahora, que contiene cada espacio laterofaringio, preestilio y retroestilio. El espacio preestilio contiene a los elementos de la región cigomática, como los músculos pterigoideos, medial y lateral, la arteria maxilar interna, la rama del nervio maxilar inferior o mandibular con el ganglio óptico. Se encuentra también la celda parotidia con la yugular externa, la carótida externa y el nervio facial. Mientras que en el espacio retroestilio contiene a la carótida interna, yugular interna y neumogástrico, que forman al paquete básculo nervioso del cuello, al glosofaringio, al hipogloso mayor y al nervio espinal, como también se encuentra a la cadena simpática cervical. Y aquí este es un esquema de el espacio laterofaringio que a través de la aponeurosis cervical superficial, la celda parotidia y el apófisis estiloide con la inserción de los músculos del ramillete de Riolano dividen a este espacio laterofaringio en un espacio preestilio y retroestilio con su contenido correspondiente. Veamos la vascularización e inervación de la faringe, y está dada por las arterias que irrigan la faringe, son la faringe ascendente lateral y posterior, rama de la carótida externa. Las venas drenan sus desechos a las pterigoideas, faciales, linguales, que desembocan a la yugular interna. Los linfáticos posteriores van hacia los ganglios retrofaringios y los linfáticos laterales hacia los ganglios subdigástricos, que se dirigen a la cadena ganglionar de la yugular interna, mientras que la inervación sensitiva está dada por el 10º par craneal a través de los nervios laringio superior e inferior, por el 5º par craneal a través del nervio faringio de Buch, procedente del ganglio pterigopalatino. La inervación motora es a través del plexo faringio, de los nervios glosofaringio, vago y espinal, y la inervación vegetativa es de los plexos faringios a través de los ganglios cervicales superiores del nervio simpático. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de la descripción del órgano faríngeo. Muchas gracias por su atención.